Como preparación para entender cómo sanar el trauma desde el cuerpo, voy a presentar algunos vídeos previos. La teoría polivagal: cómo entender la vinculación del sistema nervioso con las relaciones humanas. Durante un siglo, la comprensión popular y científica de nuestras respuestas corporales se basó en un modelo dualista y simplificado del sistema nervioso autónomo. Se nos enseñó que teníamos un acelerador, el sistema simpático, que nos preparaba para la lucha o la huida, y un freno, el sistema parasimpático, que nos calmaba y nos devolvía a un estado de reposo. Aunque útil, este modelo era incapaz de responder a preguntas fundamentales como ¿por qué, ante un terror extremo, algunas personas no luchan ni huyen, sino que se paralizan? ¿Cuál es el mecanismo biológico que subyace a la conexión social, la empatía y el amor? ¿Por qué el trauma deja una huella tan profunda y física en el cuerpo? Fue en la década de 1990 cuando el neurocientífico Stephen Porges ofreció una respuesta revolucionaria a estas preguntas, introduciendo la teoría polivagal. Más que una simple corrección, la teoría supuso un cambio de paradigma que nos proporcionó un nuevo mapa, mucho más detallado y preciso, de nuestro paisaje interno. Porges postuló que nuestro sistema nervioso no es un simple interruptor de dos posiciones, sino una jerarquía de tres sistemas de respuesta distintos, esculpidos por la evolución, que regulan no solo nuestra supervivencia, sino también nuestra capacidad para conectar con los demás. 1. El descubrimiento clave: las dos ramas del nervio vago. El corazón de la teoría de Porges reside en su redescubrimiento del nervio vago, el 10º par craneal y el principal componente del sistema parasimpático. Porges demostró que el nervio vago no es una única unidad, sino que se compone de dos ramas evolutivamente distintas, con orígenes diferentes en el tronco encefálico y funciones opuestas. Por una parte, el complejo vagal dorsal, el freno primitivo. Esta es la rama más antigua del nervio vago, no mielinizada, que compartimos con nuestros ancestros reptiles. Su origen está en el núcleo motor dorsal del vago y su territorio principal son los órganos situados por debajo del diafragma, estómago, intestinos. Su función es la más primitiva de las defensas, la inmovilización y el colapso. Cuando un animal es atrapado por un depredador y la lucha o la huida son inútiles, el complejo vagal dorsal se activa masivamente, provocando una caída drástica del ritmo cardíaco, la respiración y el metabolismo. Es el reflejo biológico de hacerse muerto, una estrategia de último recurso para conservar energía y, a través de la disociación, minimizar el dolor de una muerte que se percibe como inevitable. En el caso de los humanos y sobre todo en caso de sufrir un trauma complejo, es el colapso que se experimenta ante una situación que nos desborda, que no podemos gestionar, como puede ser una situación laboral o familiar abrumadora o una violación grupal. Utilizando el complejo vagal dorsal como el sistema más primitivo que tenemos, quedamos colapsados y paralizados con el objetivo instintivo primitivo de preservar la supervivencia y ahorrar energía. Y la otra rama del nervio vago es el complejo vagal ventral, el freno inteligente de los mamíferos. Esta es la rama más moderna mielinizada, lo que permite una respuesta rápida y precisa y exclusiva de los mamíferos. Nace en el núcleo ambiguo, una zona del tronco encefálico. A diferencia de su contraparte dorsal, el complejo vagal ventral inerva principalmente los órganos por encima del diafragma, corazón, pulmones, y crucialmente está interconectado con los nervios craneales que regulan los músculos de la cara, la garganta y el oído medio. Porges denominó a esta red el sistema de conexión social. Su función no es el colapso, sino la calma, la regulación y la interacción social segura.
Es el sistema que nos permite sentirnos tranquilos en presencia de otros, interpretar sus intenciones a través de sus expresiones faciales y su tono de voz, y comunicar nuestra propia seguridad. Pasemos ahora al punto número 2. La jerarquía polivagal. 3 sistemas para la vida. Con esta distinción, Porges organizó nuestras respuestas autónomas en una jerarquía de 3 niveles que se activan en orden inverso a su aparición evolutiva. Ante cualquier situación, nuestro sistema nervioso elige de forma inconsciente la estrategia más avanzada posible. Si esta falla, desciende a la siguiente y así sucesivamente. Primer nivel. El sistema de conexión social vagal ventral. Es nuestra primera opción y nuestro estado ideal. Cuando nos sentimos seguros, el complejo vagal ventral está al mando, actúa como un freno vagal sobre el corazón, manteniendo un ritmo cardíaco tranquilo, pero flexible, con una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que nos permite estar en un estado de calma y al mismo tiempo disponibles para la interacción. Es el estado de conexión, el juego, la curiosidad y la empatía. En el segundo nivel, tenemos el sistema de movilización, el nervio simpático. Si la conexión social no resuelve una amenaza o si nuestro entorno se vuelve peligroso, el cerebro suelta el freno vagal. El sistema simpático se activa, inundando el cuerpo de adrenalina y cortisol. El corazón se acelera, los músculos se tensan y nos preparamos para la lucha o la huida. Es un estado de movilización de alta energía, diseñado para la supervivencia activa. Y llegamos al tercer nivel, el sistema de inmovilización, el complejo vagal dorsal. Si la amenaza es tan abrumadora que ni la lucha ni la huida son opciones viables, el sistema recurre a su estrategia más primitiva. El complejo vagal dorsal toma el control y provoca el colapso. El metabolismo se ralentiza drásticamente, el cuerpo se inmoviliza y la mente se disocia. Es la respuesta de la rendición, el último intento del cuerpo para sobrevivir a una situación de terror insuperable. Y llegamos al tercer apartado de este vídeo, la neurocepción, el radar inconsciente de la seguridad. ¿Cómo decide el sistema nervioso en qué peldaño de la escalera estar? Porges acuñó el término neurocepción para describir este proceso. La neurocepción es la capacidad de nuestro sistema nervioso para escanear y evaluar las señales de seguridad y de peligro en nuestro entorno, en el interior de nuestro propio cuerpo y en las interacciones con los demás. Este proceso es inconsciente y automático. Ocurre en las partes más primitivas de nuestro cerebro, mucho antes que el pensamiento consciente tenga tiempo de intervenir. Una neurocepción de seguridad, desencadenada por un tono de voz melódico, una cara amable, un entorno tranquilo, activará el complejo vagal ventral. Una neurocepción de peligro activará el sistema simpático y una de amenaza mortal el complejo vagal dorsal. Respecto al trauma complejo, objetivo de este canal, es fundamentalmente el resultado de una neurocepción fallida, en la que el radar se queda atascado en la detección de peligro, interpretando el mundo como un lugar permanentemente amenazante. Y pasamos al cuarto punto, las implicaciones clínicas del trauma a la terapia. La teoría polivagal revoluciona el tratamiento del trauma. Nos enseña que el trauma no es un problema de memoria o de fallo de carácter o falta de voluntad, sino un problema de un sistema nervioso desregulado. La persona traumatizada está atrapada en los estados de lucha, huida o colapso. La sanación, por tanto, no puede ser un proceso puramente cognitivo de arriba hacia abajo, de pensar y reflexionar, interpretar y contar una narración coherente, como os ha dicho en este canal anteriormente. No se puede convencer a un sistema nervioso en pánico de que se calme. La terapia debe ser, por tanto, también de abajo hacia arriba. El primer paso es siempre crear una sensación de seguridad corporal.
El rol del terapeuta o de la persona amiga es actuar como un complejo vagal ventral externo y bien regulado, que a través de su presencia, su voz y su sintonía le ofrezca al sistema nervioso de la otra persona las señales de seguridad que necesita para empezar a salir de los estados de defensa. Prácticas como la respiración diafragmática, el yoga, el mindfulness, el movimiento o el tacto seguro son eficaces porque son vías directas para estimular el nervio vago ventral y enseñarle al sistema nervioso que el peligro ya ha pasado. La teoría polivagal nos ofrece un mapa compasivo y biológicamente fundamentado de la experiencia humana. Nos permite entender que nuestras reacciones más profundas no son decisiones conscientes, sino adaptaciones de un sistema nervioso que solo busca sobrevivir. Nos enseña que la seguridad no es la ausencia de peligro, sino un estado fisiológico palpable y sentido, y que la verdadera sanación no reside en borrar o evitar el pasado, sino en reconstruir a través de los vínculos seguros la capacidad de nuestro cuerpo para vivir en la calma y la conexión del presente. Gracias a la teoría polivagal y a los informes psicológicos aportados por la defensa de la víctima de los Sanfermines de 2016, el Tribunal Supremo entendió que no se trató de colaboración o sumisión de la víctima, sino de colapso ante el terror absoluto que estaba viviendo.